Hola, mi corazón lindo, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Curioseando con Laura. Me tomó mi tiempo y sé que para este momento en redes te había prometido el episodio con Elsa y el mar. Está ahí, Elsa y el mar hablamos todos los días diciendo como esperando a ver si ya tenemos el aval para salir o no. Entonces esa energía se está gestando, no te hemos mentido, simplemente está ahí cocinándose. Entonces, apenas esté, obviamente salimos al aire y te anunciaré por todas las redes. Y hoy venimos con un tema muy importante, muy especial también porque siento, observo, analizo, investigo, que es uno de los dolores de mi comunidad más profundos, que es la procrastinación, el no cumplirse, el decir que vamos a hacer unas cosas y no terminar haciéndolas. Y bueno, eso genera mucho dolor. Es decir, al final, si uno dice que va a hacer algo y no lo termina haciendo, pues termina una sensación o de culpa o una sensación de no, pues no tengo esta voluntad que dije que iba a tener. Y conozco a un ser maravilloso que yo digo que ella encarna la energía de a por ello. De hecho, así le puso a una de sus masterclasses. Y siento que cuando puso ese nombre, era como describir también la energía que ella estaba encarnando literalmente, no solamente para esa masterclass, sino para todos sus proyectos, que leerla, escucharla, es como esa confirmación de hecho con Eduardo, mi esposo, siempre cuando algo estamos dudando es como a por ello, o sea, como ya se nos volvió como un mantra también y me encanta que hoy tengamos a esta invitada aquí. Ella se llama Isabela Sanabria, en redes se conoce como Libre Caminante y si es así o no, hice en redes sociales, Sí, Libre Caminante. arroba libre caminante, rayita, rayita, rayita. Ah, bueno, rayita, me faltó el rayita, rayita. Y yo quiero, Isa, que tú te presentes, o sea, que no lo quiero decir yo, quiero que lo digas tú. ¿Quién es Isabela Sanabria? Bueno, Milau, a ver, ¿quién es Isabela Sanabria? Y a mí siempre que me empezamos como con el tema de presentarse, últimamente me he anclado como a valores. Y porque el qué es, siento que es muy limitado. Yo escribo, entonces soy escritora, yo soy coach y mentora de autoconocimiento, pero más allá de eso soy muchísimas otras cosas. Y me defino como una mujer libre, como una mujer amorosa, y tengo unos pilares muy presentes en mi vida. El amor, la libertad son como mis dos grandes fuerzas, y también la valentía, el atreverse, la autenticidad. Entonces siento que es como más lo que represento que lo que soy, y eso es como un poquito de lo que me define en este momento de mi vida, porque en cada momento va cambiando. Así es, hacemos otro podcast y quizás salen otras descripciones. Cocinera, piloto de avión, o sea, ven te cuento. Isa, a mí me encanta tu historia, digamos, yo la conozco un poco, pero siento que es una de esas historias inspiradoras. Eso eres hoy, pero evidentemente no es que haya sido tu plan de vida recto, que tú dijiste, bueno, yo nací para ser mentora, coach y escritora y este es mi camino y aquí voy. Cuéntanos un poquito qué estudiaste en el camino que se reveló, ¿cierto? Para que hicieras el cambio, porque bueno, yo sé que no estudiaste, o sea, digamos que en la universidad estudiaste otra cosa y Sí, como sí. también tuviste otro mundo antes de entrar a ese, que estuviste creo que en el mundo corporativo y ahorita nos Sí. contarás. Y que esa también es una de las grandes preguntas que yo recibo, que es como, ¿cómo dice ese salto de fe, no? Cómo yo pasé de cambiar a derecho a dedicarme a lo que hoy me dedico, siendo escritora, siendo podcaster, siendo coach, siendo mentora, siendo, bueno, todo lo que, los distintos roles que me gusta habitar hoy. Entonces, cuéntanos un poquito de esa historia y de cómo fue ese giro. Bueno, a ver, yo soy barranquillera, de pronto lo notarán por el acento. Yo crecí en Barranquilla, rodeada de como en esta sociedad o en este entorno muy protegido, muy curado. Yo fui al colegio en Barranquilla, mi familia una familia amorosa, crecí y entré a estudiar en la universidad. Yo también empecé por derecho. Yo toda mi vida quise ser abogada de chiquita, pero ni siquiera, como yo, a mí me llamaban como la justiciera del pueblo. O sea, el profesor peleaba contigo y yo me metía en la pelea.
Entonces yo siempre como que adopté esa identidad de yo voy a salvar el mundo y la mejor manera de hacerlo es a través del derecho. Y también, digamos, creciendo en el colegio, siempre fui esta niña como buena persona, era como lo que me definía a mí en el colegio. Yo no era la más linda del curso, a mí me encanta bailar, pero no era la que mejor bailaba, no era como la sexy. O sea, como mi identidad era buena persona. Amiguera, tuve novio, o sea, la vida muy, yo la llamo plana mirando hacia atrás, pero de verdad llena de todo. Me voy a Bogotá a estudiar, empiezo a estudiar derecho y yo creo que segunda semana de clase yo digo, ¿qué es esta vaina? ¿Yo en qué me metí? Ahí todo el mundo en la clase era o hijo de magistrado o hijo de no sé qué, se acababa la clase y la gente se quedaba debatiendo y yo, amigos, vámonos. Entonces ahí yo digo, por aquí no es. En tercer semestre decido pasarme Pero a economía. seguiste, o sea, seguiste. No, yo Okey, sí. O sea, yo no era capaz de como de tomar esa decisión. Yo tengo una frase que yo digo que yo siempre estoy bien hasta que no lo estoy. O sea, yo no voy como anunciando que no me siento bien, porque yo intento convencerme a mí misma, no, esto yo puedo, yo sí estoy bien. Y sea, como va el derecho, no, a mí me encanta. No, yo soy súper feliz hasta que hoy me encante, mañana te digo, no me cambié de carrera. Como de un okey. momento a otro, o sea, no es como lo vi venir, no, jamás. Entonces de ahí me paso a estudiar economía, porque yo siempre me ha gustado los números, siempre he sido muy buena en matemáticas y me fascinan los números. Un Excel, la parte financiera me encanta. Y bueno, yo me paso a economía porque quería este sentido de, yo decía, yo en derecho no veo números, solo la fecha, yo necesito mis números, o sea, mi parte, o sea, técnica. Me paso a estudiar economía porque también siempre he tenido como esta fascinación por el cero, como entender las sociedades, por qué hay una cosa buena, una cosa mala, por qué hay alguien que va preso y alguien que está libre. Y la economía, pues eso desde el derecho, desde la justicia, la economía te da este entendimiento desde la alocación de recursos, desde la plata, desde el dinero, desde las oportunidades. Entonces empiezo a estudiar economía. También hay un poquito influenciada por mi mamá es economista. Y también hay una historia con derecho de que mi papá siempre quiso un hijo abogado o un hijo médico. Ese era como que él siempre decía eso. Pero mi papá nunca nos dijo, sé abogado o sé médico, sino que uno va adoptando como estas, como que bueno, yo voy a ser la que le cumpla el deseo a mi papá. El inconsciente ahí operando, no hay que decirlo, eso se No, eso siente y se sabe. ganando fuerza de una forma. Entonces empiezo a estudiar economía. Bueno, la economía tiene esta forma también bastante ambigua de analizar las cosas. No hay nada como tangible tampoco. Pero bueno, yo termino mi carrera y ahí empiezo a trabajar en una multinacional, en Procter Gamble, en la parte financiera. Entonces yo entro y yo era la corporate, o sea, pero a su máxima expresión. Entré de practicante, luego como que me cambiaron de puesto, me fueron ascendiendo, me gané un premio, o sea, como que era como bastante que uno decía por ahí sí es, Hay razón de orgullo, reconocimientos, o sea, aquí estoy triunfando. o sea, con toda, o sea, la mujer chiquita además entró a un puesto como de más responsabilidad, bueno. Y llega un momento de mi vida en el que, bueno, algo muy curioso en mí, la gente que es de Barranquilla sabrá, los que no de pronto lo han escuchado en algún momento, yo siempre crecí con la idea de querer ser reina del carnaval. Yo me moría como buena barranquillera o como varias barranquilleras ser reina del carnaval. Yo decía, yo quiero esto. Y llegó un momento en los carnavales, esto era 2019, y yo dije, no es por aquí, no es por aquí. Yo salí en una batalla de flores yo era como no sé cómo es que se llama eso, como la capitana de la comparsa. Yo llegué de la batalla de flores y yo dije, ¿qué es esto? Esto no es lo mío. Y ahí Pero entra. yo, o sea, yo quiero detenerme ahí, o sea, ¿tú qué sentiste? Como que, ¿cuál fue la sensación que te dijo como que esto no es? O sea, ¿qué pasó? Ya yo venía como con ese sentimiento de, yo no sé si estoy dispuesta a dejar mi vida 2 años por esto, porque lo que yo quería a través del carnaval era como generar impacto. O sea, lo que yo decía era, yo le voy a llegar a mucha gente de todo tipo de entornos, de pueblos, de cómo llegar ahí. Y yo en Barranquilla sí veo ese potencial financiero a través del carnaval. Yo siento que nosotros en Barranquilla tenemos una gran oportunidad a través del carnaval. Pero entonces yo como que venía, pero ya yo me había comprometido, y aquí entra también un poco la energía de la por ello del compromiso, a ser capitana de una comparsa. Y yo dije, bueno, hasta aquí voy yo. O sea, este va a ser como mi prueba de fuego.
Yo salgo en esa mira, yo me iba desmayando, yo decía: "Yo no doy más", yo toda escaldada, las piernas peladas, no, 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 yo, o sea, el peor desfile de mi vida. Y yo llego a Hago Salsa, uno termina como un rematadero de salsa en Hago Salsa, y yo dije: "Esto no es para mí". Adicionalmente, ese año mi mamá en la guacherna se partió el pie. Y mi mamá es una mujer, mi mamá nunca está acostada en una cama, mi mamá nunca la para nadie. Y ese día ellos iban a salir conmigo del desfile como a tantear la cosa, como mis papás no son carnavaleros, mi mamá es mi mamá es cartagenera, con eso como que está la perspectiva. Y mis papás no me acompañaron en ese desfile. Yo estaba sola en ese desfile, entonces ahí como que todo se fue juntando. Yo decía, bueno, por aquí no es. Entonces en este entonces yo estaba en Bogotá, trabajando de financiera en la multinacional. Yo regreso a Bogotá y ahí entra bueno, sí, los próximos 2 años yo no voy a ser reina del carnaval, o no está en mis planes, porque además uno no lo decide, pues podría no quedar jamás. Pero si esto no es lo que yo quiero, entonces, ¿qué quiero? Y esa preguntita de ¿qué quiero? Que empieza en la cabeza a crecer y a crecer esa llamita y yo, ¿qué quiero? Y ahí empieza mi cuerpo, la forma en la que yo llegué como a este mundo de conciencia, de despertar, de evolución, fue a través del cuerpo. Mi cuerpo a mostrar un montón de señales de bajita energía, yo no me quería levantar en las mañanas, yo siempre sentía que yo estaba enferma, y ahí mi automático fue, hazte exámenes médicos porque tú tienes algo. Yo jamás, terapia nunca en la vida, psicólogo jamás en la vida, coach no tenía ni idea. Yo aprendí de coaching a través de la empresa en la que yo estaba, porque si nos hacía mucho coaching empresarial, que es una maravilla para el sector empresarial también. Y yo ahí me empiezo a hacer exámenes de todo. Yo le decía a mis papás, yo siento que yo estoy enferma. Me hice exámenes de piel, exámenes de sangre, exámenes del cerebro, del corazón, y todo salía bien. Y llega un momento que la parte emocional entra en juego y voy donde un bioenergético. Jamás en mi vida tampoco había ido como una terapia alternativa. ¿Y por qué decidiste ir? O sea, ¿qué pasó? Lau, porque yo estaba desesperada. O sea, yo Okey, decía, aquí hay algo. Y entra también esa forma de tú validar lo que tú tienes. Porque no, yo okey. me siento mal, pero si tengo gripa es la gripa. Pero si me siento mal y no estoy enferma, pero entonces, ¿qué hay? ¿Qué Tiene es? que haber algo. O sea, como que no me puedo sentir mal porque sí. O sea, yo siempre tengo que tener energía, yo siempre tengo que estar bien, yo siempre tengo que estar activa. ¿Qué es? Ahí llego donde un bioenergético la primera vez que yo hago terapia en mi vida y tengo una sesión con una doctora y ella me empieza a hablar, ella me pregunta a mí, Isa, ¿qué es lo que a ti te da felicidad? Y mi respuesta fue ver a mis amigos felices. Yo sentía que yo estaba en un momento de la vida en donde como una tabla de ajedrez, el universo estaba moviendo las fichas, una amiga se mudó, otra se iba a casar, otra la cambiaron de trabajo, como que todos mis amigos estaban en algo y yo estaba como estancada. Yo me sentía tan metida en un hueco que el universo no me veía. Esa era como mi analogía. Y ella me empieza a hablar de la culpa y me dice, es que lo que tú tienes, con esa respuesta, me dice, lo que tú tienes es culpa. Porque deli que tu felicidad está en los otros, pero ¿dónde está tu felicidad? O sea, ¿y quién le apuesta a que tú estés feliz? Yo ahí llore, que llore, que llore. Y ella me dice lo de la culpa y a mí algo me hizo clic. Yo, claro, es que yo tengo culpa. Mira, Lau, yo salí de esa consulta, pero, o sea, flotando. Yo levitaba, yo hablaba con el que yo hablara, no es que yo siento culpa, es que lo que yo tengo es culpa. Yo llegaba a la Ya oficina encontré lo que me pasaba. Ajá. a hablar con mi jefe, no es que lo que yo tengo es culpa. Y todo el mundo como que, ¿cómo así que habla? Bueno, llego a la siguiente sesión con ella y ella me dice, mira, yo nunca había, me atendió hasta el dueño del centro de medicina de bioenergías y me dice: "Mira, nunca habíamos visto como un proceso tan como que de las 0 a la mañana". Yo llegué a la siguiente consulta, yo me quería comer el mundo. Yo: "Es que claro, lo que tengo es culpa". O sea, ven para acá, ven, te cuento. Entonces él me dice: "Nunca habíamos visto un proceso así, bueno, ya tú, pues ya saliste, no sé qué". Pero, Y ahí ¿y entra culpa de qué? O sea, pues, obviamente sí se puede saber, ¿no? Pero como que encontraste ahí, que, o sea, como, ¿cuál fue eso? Porque es decir, a veces los procesos toman más tiempo porque, no sé, no queremos ver o, como digo yo, a veces nos queremos hacer las locas, es como que está ahí, pero luego lo miro más de fondo, pero a ti te dijeron eso y fue como que se abrió un mundo, es como lo tengo claro, ya, a por ello, o sea, vamos a corregir esta situación. entonces fue culpa por mi privilegio.
En ese momento yo recuerdo mucho, había como una ola de inmigración venezolana, había mucha gente en las calles y yo sentía, pero una culpa y vuelve la injusticia, como una rabia por dentro de yo porque tengo lo que tengo, un puesto, familia, oportunidades, amor, amigos, y me siento como una porquería. Porque si lo tengo todo, me siento como me siento, y yo porque sí tengo y el de al lado no. Entonces esa era la culpa y aquí viene la felicidad me da, si los otros están felices, pues ya ahí no entra la culpa porque yo esté feliz y el otro no, ¿sí? Entonces entra como que ese paralelo de yo sentía mucha culpa por las oportunidades que yo tenía, por la vida que yo estaba teniendo, pero además porque yo no la agradecía. Yo no estaba conectada con esa vida. Yo quería todo menos la vida que yo estaba viviendo. Y mi vida siempre fue muy tradicional, lo que yo esperaba de mi vida. O sea, nunca fue, pues, crecí en el colegio, universidad, trabajo, todo muy como correcto, por decirlo así. En ese entonces yo quería conocer un hostal en el Pacífico que se llama Pacific Hostel y me moría por conocer ese hostal. A mí me encanta la playa, me encanta el mar, me encanta estar llena de arena, me encanta el calor y yo me quería ir al hostal. Pero como estaba trabajando, como que coincidir con alguien que se fuera a un viaje de estos, pudiera invertir lo que costaba el viaje, tuviera las vacaciones, le gustara el viaje, yo dije, bueno, me voy sola. Y el hostal publicó un retiro de yoga. El hostal dijo, vamos a hacer un retiro de yoga. Y yo, esta es mi oportunidad perfecta. Nunca en mi vida había hecho yoga, eso no es para mí. Un mat, ¿eso qué es? Respiración, ni por ahí. Pero yo dije, bueno, pues, qué tan grave puede ser? Me voy yo al retiro de yoga y bueno, paralelamente todo este tiempo después de la terapia empieza como el, bueno, ¿qué quiero? Y ahí me pongo a buscar, como que siempre uno, el automático también te lleva a como a salirte de donde estás, no sé, a hacer una maestría, un intercambio. Con IESEC me puse a buscar programas de voluntariado, lo que sea para mover el cutarro. Entonces, bueno, sale este retiro de yoga, me voy yo sola al retiro de yoga, Pero llego al además, retiro y se de va a yoga. parar un segundo porque muy valiente, porque mucha gente a veces dice, yo quiero hacer un cambio, o sea, es decir, estoy atravesando esto, intuyo que mi vida podría ser mejor si me voy al retiro de yoga, si me anoto en estas clases de pádel o me meto a ese taller de cerámica, pero hay algo que te dice como, pero, o sea, como esa voz que sale a censurar, ¿no? Como si tú nunca, o sea, tú no tienes más de yoga, o sea, tú que vas a ir a hacer un retiro de yoga, si tú nunca has hecho yoga, ¿qué tal que vayan un montón de pros de yoga y tú seas la que no llega ni a tocarse la rodilla? ¿Cómo te vas a ir tú a jugar pádel si tú jamás has cogido una raqueta? O sea, que, ¿cómo te va con esa negociación o eso no aparece en ti? O sea, ¿cómo es eso? No, y digamos que en ese momento yo estaba como tan segura que yo estaba en donde no quería estar, que cualquier cosa que tú me dijeras, yo es que iba para allá, como que era sin mente, o sea, Okey. a por ello. Para decirte tanto que llegué al retiro de yoga, yo no llevé mat de yoga, no se me ocurrió que tocaba llegar. Llegué tarde, no hice las tareas, o sea, fue como un desastre, pero yo iba inicialmente por el hostal. También es que entra un juego, yo no iba con la expectativa de quiero ser la mejor yogi o quiero hacer una postura, porque para mí lo de yoga era lo de menos. Entonces como que no entró esa resistencia, pero sí siento que fue el estar como esa determinación de yo no quiero estar donde estoy. Y Okey, cuando uno está en esos momentos de no tengo ni puta idea qué hacer, no tengo ni puta idea qué quiero, pero sé que no quiero. Si yo sé que no quiero, es a empezar a explorar y ahí una fuerza interna, porque esa negociación sí me pasa mucho, pero aquí no, aquí fue, yo me fui para el Pacífico, para Buenaventura y además fue todo un viaje. Yo viajé de Bogotá a Cali, después de Cali ahí a la estación de transporte, después hay un bus a Buenaventura, después un mototaxi, después una lancha que iba como con pollo y con de todo y yo llego a mi hostal. Entonces fue como que toda esa evolución y en ese retiro, primero que conozco como este mundo de el yoga, de reconciliarse contigo, de las energías, del ser, y nos hicieron un ejercicio que fue la rueda de la vida. Nos hicieron ese ejercicio de la rueda de la vida, una gran herramienta de autoconocimiento, búsquenla en internet porque hay muchísima información de eso. Y nos hicieron también un ejercicio que se llama el camino de vida. Y ahí en ese camino de vida estábamos 9 personas de todas las edades, de todas partes del mundo realmente,
y empieza cada uno a contar su camino de vida. Y en cada uno tenías que contar desde que naciste hasta donde estabas en este momento de tu vida, porque estabas en un retiro de yoga en la mitad del Pacífico colombiano. Y cada uno empieza a contar su historia y en todas las historias había como dolor. Había una experiencia como de antes y después. Abortos, muertes, fracasos, quiebras, deudas. Como que esa historia que te da, como tú decir, wow, esta persona es una berraca estar aquí. Y yo fui la última en pasar y yo decía, mi vida no ha pasado nada. Nada, o sea, yo no tengo un antes y un después. Y ahí me toca a mí el turno, y yo decía: "Por favor, quiero que el mundo se abra en 2, yo no quiero pasar adelante, me da pánico que esta gente me escuche, esta peladita no tiene ni idea qué es la vida, no ha sufrido, no ha tenido dolor", y yo aún así con ese dolor y sufrimiento interno de: "Esto no es para mí", de sentirme que yo no estaba en el lugar que quería estar. Y empiezo yo a hablar mi historia de vida y sin decir mentiras, yo me demoré 2 minutos, pero yo iba a toda, a toda, a toda. Yo empecé y fue curioso porque empecé a contar como la historia de vida de mi familia, ni siquiera la mía. Y empiezo a hablar de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos, pero bueno, esta es mi historia de vida y al final tomo como una inhalación profunda y yo digo: "Ah", y yo tengo que renunciar. Y ahí me agarro a llorar, atacada, esta gente abrazándome. Fue una liberación que yo digo ante 9 extraños y por eso como fomento y alabo tanto ese poder del colectivo, de tú abrirte. Yo no tenía ni idea que estaba dentro, pero es que no lo tienes que saber conscientemente para. Yo sentí que lo vomité. O sea, fue como. Y ahí empieza este montón de, ok, yo tengo que renunciar, voy a renunciar. Me tomé también 2, 3 meses para renunciar a mi trabajo. De ahí me mudo para Barranquilla y yo digo, bueno, voy a renunciar, me voy a ir a viajar un año por el mundo. Yo me quiero ir a viajar, quiero ir a explorar, quiero ver qué hay para mí y me voy a ir a viajar un año por el mundo. Yo renuncio a Bogotá, me mudo de regreso a Barranquilla y se mete la pandemia. Y es como la vida y como lo entiendo ahora, porque en su momento otro hueco mucho más grande. La vida me estaba llevando de nuevo como a mi raíz, como mamá, sane su raíz, organice la casa y después vuela. Y hoy lo agradezco tantísimo porque imagínate uno estar en un no me hallo. Yo sentía que yo iba a estar en un no me hallo. Me voy un año a descubrir afuera lo que no he encontrado adentro para llegar igual o peor. Y después de un año tú viajando sola y estar en las mismas es como, a ver, entonces, y pasa muchísimo de que uno por estar buscando afuera lo que todavía no tienes adentro, te sorprendes de esa manera. Entonces yo me regreso a Barranquilla a vivir con mi familia después de 7 años viviendo sola, como haber soltado, perdido, entre comillas, como lo poquito o lo mucho que yo había construido mi vida, mis amigos, mi rutina, mi casa, a vivir con mis papás, a trabajar en la empresa familiar y ahí se explota un desorden, un desbalance hormonal. Yo estaba sumergida en el estrés, en la rabia, en la decepción, en la ira y el cuerpo otra vez mostrándome, tienes que parar, tienes que parar, tienes que organizarte. Ahí entro yo a hacer coaching con una que ahora es una gran amiga, Natalia Lara, especializada en hormonas femeninas en ese entonces, pero yo entré a sanar la relación con mi cuerpo, ni siquiera, yo no hablaba de sanar, yo decía, es que no me quiero sentir más así, yo quiero dormir, yo me subía y me subía de peso, o sea, no, yo estaba completamente activada. Y entro a trabajar con Nati y me doy cuenta que es que el cuerpo es como el último pasito, o sea, es como el resultado de todo lo que estaba pasando por dentro. Y cuando yo me encuentro a esta herramienta del coaching, también me topo ahí en pandemia con la escritura, porque abrí un blog. Yo decía, si yo no puedo viajar, yo voy a escribir de mis viajes. Y ahí abro mi blog. Yo digo, aquí hay algo. O sea, yo quiero que todo el mundo aprenda de esta vaina. O sea, era demasiado poderoso. Sesión tras sesión. Yo llegaba a hablar, no sé, no he dormido porque estoy estresada por algo de la oficina. Y resultaba que era que la relación con este, que era mi relación con esto y que es. Yo decía, no puede ser. O sea, yo sentí que ahí me entregaron a mí la llave de Pandora, que ahí había un mundo. Y yo decía, esto, aquí hay algo. Y me empecé, yo creo que a obsesionar con esta mentalidad, el poder de la mente, el poder del ser.
jue madre, ver los resultados en mí, en un mes, en 3 meses, y yo decía: "Guau". Y ahí me empiezo como que a llenar de todas estas herramientas de autoconocimiento, astrología, numerología, cursos de lo que tú quieras. Y llegó un momento que yo dije, o le dejo de invertir a esta vaina porque todo mi sueldo se me estaba yendo en cursos, en cosas, o me empiezo a dedicar de esta vaina. Y ahí empieza como esta exploración y eran estas ganas sobre todo de, yo quiero que la gente conozca esto porque yo quiero hablar de esto. Yo quiero ir a tomarme un trago, ir a un bar, ir a un restaurante con mis amigas, que estemos hablando de esto. Yo no quiero estar hablando de más nada. Pero yo sentía también que en Barranquilla la gente no estaba metida en ese mundo, o al menos mi entorno no estaba metido en ese mundo. Y o me quedo ahí en el que es que aquí no hay lo que yo quiero, o creo lo que yo quiero. Y ahí empecé a hacer un taller presencial, porque yo decía, es que yo lo voy a dar, yo quería gritarle a la gente, por favor, haz la rueda de la vida. Y Claro. llegaba, o sea, y era así, yo, a ver, ¿y tú qué sientes de tal? ¿Y tú qué sientes de tal? A través de las preguntas. Y empiezo con esta exploración. Yo en la empresa familiar era gerente comercial, también la parte financiera, la parte comercial, también la estructura, la empresa, pero tenía también este lado y lo fui como, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Empecé con talleres presenciales en Barranquilla hasta que en enero de este año dije, hasta aquí. Voy yo con la empresa y fue antes, o sea, la decisión la tomo con anterioridad, pero la ejecución no es de un momento a otro, dejo todo tirado y bueno, ya yo doy el salto, pero sí se viene como acumulando esa fuerza. Y una vez uno toma la decisión, o sea, el compromiso, la valentía, el autoliderarse entra en juego para tú ejecutar esa decisión. Y ahí en enero de este año me lanzo a dedicarme a Libre Caminante, dedicarme a la escritura, decidir formarme como escritora, porque mi escritura hasta ahora había sido muy libre, o sea, muy, muy del ser, muy del alma, muy para el autoconocimiento, y ahora es como que, bueno, quiero conocer qué hay detrás. Y toda mi formación, digamos que todo esto fue muy desde la pasión, que es que no podía no hacerlo. Yo pasaba de curso en curso, me trasnochaba viendo cursos, hablando de esto, entendiendo, porque yo decía, quiero más desde el saber, quiero compartir esto, quiero que mi familia lo vea. Y cuando tú sientes ese cambio en ti, tú dices, es que no hay otra forma. O sea, no hay otra forma de llevarme a vivir esa vida. Y así ha venido y yo siento que tú te lanzas y la red aparece, cosa tras cosa. Yo hacía cursos online, hacía talleres presenciales en Barranquilla y en julio del año pasado, en julio del año pasado, yo hice un taller presencial en el Día del No Tiempo para sentarnos a planificar la vida, a ver lo que queríamos en los últimos 6 meses. Y ese día yo llegué a ese taller en la noche, fue a las 6 de la tarde, ajetreada, cansada, como que yo decía, yo no quiero vivir mis experiencias así, yo no quiero llegar a un espacio así de cansada por el trabajo, por los problemas en la oficina, por la presión, por lo que conlleva tener una vida y también hacer otras cosas al lado. Y ahí en julio 25 del 2000, ¿qué año estamos? 2023, del 2022 yo dije, o me dedico a esto o lo suelto. Lo hago para mí. Pero las 2 cosas, no, porque también empieza uno a crecer. Entonces, Claro. darle el espacio. Y desde entonces, hace 10 meses, me dedico a Libre Caminante. Mi bebé que ha venido creciendo, Mm. evolucionando. Y esa ha sido como un poquito esa trayectoria de pasar de este mundo tradicional, corporativo, que también es fascinante y lo amo y lo aprecio tanto porque te da tantas herramientas del mundo empresarial y tú puedes poner tan en práctica las herramientas que tú aprendes en coaching, que no tienes que ser emprendedora para que te enamores de este mundo, porque la empresa tiene muchísimo impacto. Pero, y veo mi emprendimiento, veo mi negocio digital como una empresa. Y ahí vuelve yo me veo a mí como mi mayor empresa. Yo Claro. me trato a mí como una empresa. ¿Qué le doy a mi empresa? ¿Qué invierto a mi empresa? ¿A quién contrato para mi empresa? Y es como que esa mentalidad de yo soy mi mejor empresa, soy mi primera empresa y después el resto. Y irla construyendo desde ese lente. No, hermoso, mucha claridad, Isa. No sé si desde siempre has tenido como tanta claridad o crees que hay alguna herramienta que tú dices como que a mí esto me ha ayudado demasiado a conectar con mi claridad. O sea, como
Sí, ¿naciste con esa claridad o la has cultivado? Y si la has cultivado, ¿qué nos puedes compartir para que empecemos a poner en práctica esas recomendaciones? Lau, yo creo que la última palabra con la que yo me describiría sería claridad. Pues eres muy clara en tus decisiones. Y que eso es lo que se ve afuera, esta muchachita va por ello, pero el diálogo interno y lo que pasa adentro, y creo que por eso me encanta tanto hablar del tema, porque, oh, puchica, lo vivo a diario. Ahorita me vine a vivir, estoy viviendo en Madrid, me vine a hacer una maestría de escritura, lancé mi primer libro, un cuento infantil, ya soy autora, o sea, han sido pasitos por pasitos. Y antes de venirme, mi papá me dijo, mira, lo que yo más admiro de ti es que tú nunca has perdido la cabeza. Y yo me eché a reír, porque yo le decía, papi, que la pierdo cada 3 días, pero la vuelvo y la cojo y me la pongo. Y me ha llegado a mí como que esta mentalidad de, y es una frase que, por favor, llévensela, tatúensela, y es, uno no le hace pataleta al jefe. Uno no le hace pataleta al jefe. Y dentro de ti tiene que haber esta mujer, este ser que es la jefa, la creadora de tu vida. Entonces tú tomas una decisión y lo que me ha ayudado con esa energía de la por ello, yo tomé la decisión y la ejecuto. Yo, por ejemplo, lancé un podcast, Libre Caminante Podcast, y me comprometí que yo iba a sacar 51 episodios. En el episodio 51 yo me voy a replantear si yo quiero seguir o no seguir con el podcast. Porque, ¿qué pasa? Lanzo el podcast, grabé el primero, el segundo, el tercero. No, esto no es lo mío. Yo mejor no el podcast, yo mejor lo cambio. No, no, no me gustó. Pero como ya lo lancé, voy a lo siguiente. Pero me aferro a esa decisión, 51 episodios, y me voy poniendo esos compromisos tangibles, tácitos. No es dar lo mejor de mí, no. Es hacer 51 episodios que se puedan medir. Y ahí hay días que, ok, voy a grabar el episodio el viernes a las 10 de la mañana y me agendo. Y mi palabra es ley. A las 9:30 de la mañana yo estoy hablando con mi novio, con mi mamá, con mi mejor amiga. Puchica, tengo que hacer el podcast, yo para qué me metí en esto, yo no quiero, yo esto, yo ta, ta, ta. 9:58 cuelgo y me pongo CEO, porque yo no le hago pataleta al jefe. Tú estás en una empresa y tú te vas al baño a llorar, te limpias las lágrimas y sales. Entonces entra esa energía de quién va a liderar tu vida. Porque esa conversación interna llega, esa no sé qué, no tengo ni idea qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. No sé cómo va y lo estoy haciendo. Y también el no delegarle como la responsabilidad al resultado. Si yo voy a Ujú. lanzar, por ejemplo, cuando lanzo mis cursos, yo voy a lanzar un curso, tengo una masterclass el próximo sábado y yo la voy a dictar. Indiferente si se mete una persona, 0 personas, 30 personas, yo el sábado a las 10 de la mañana voy a estar grabando mi clase, pase lo que pase. No es que si, bueno, no, si se metieron 2, ¿será que la cancelo? No la cancelo y lo pienso, pero es como que el compromiso está. Me amarra algo más grande en los momentos en el que la emocionalidad está alta, en que la fuerza de voluntad está bajita, en que me lo estoy cuestionando todo, porque también entra un ciclo. Hay días que me quiero comer el mundo y hay días que yo digo, yo para qué puta me metí en esto. Sí, 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 entiendo. Y es como que esa mentalidad de tú hacerle management, y aquí entra como la Isabela financiera, comercial, empresarial, hacerle management a tus sueños. Y yo lo digo, los sueños no es una idea romántica, es un plan de trabajo. Paso uno, paso dos, paso tres. ¿Y qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo quieres? ¿Tú quieres hacer amigos en la ciudad en la que acabas de llegar? ¿Qué tanto lo quieres? Te vas a los bares, a los cafés y le metes conversación al vecino, porque ¿qué tanto lo quieres? Entonces, como que ponerse también esas cositas tangibles, como que, ¿qué yo voy a hacer? Y estas decisiones grandes, por supuesto que da miedo. Yo tomé la decisión de venirme a estudiar escritura el año pasado. Yo iba a empezar el año pasado y me arrepentí. Yo dije, no, esto no es lo que quiero, yo no sé si es esto, es un compromiso de 2 años, es una inversión grande de dinero, no. Y en octubre del año pasado, que yo no estaba viviendo esta experiencia, ahí yo me dije, yo no puedo creer que yo no lo elegí. Y el saber que se siente no tenerlo fue para mí esa fuerza para decir, ya yo sé que se siente no haberlo elegido, lo quiero elegir. Entonces, como que también darse la oportunidad de hacerle el management a esas cosas que quieras. Y cuando estamos en esos momentos de no tengo ni idea, no me hallo, no sé, la clave es el hacer, es llevarte a la acción. Porque el mundo interno es hermoso, soy la primera, o sea, partidaria de esa revolución interna,
pero vivimos en un mundo material. Tú puedes pensar, tú puedes cantar mantras, tú te puedes decir frases, pero si tú no lo ejecutas, es que también te consumes por dentro. Entonces es el hacer. Y algo que también me gusta como decir mucho es que tú no tienes que estar segura de tu decisión grande. Tú no tienes que estar confiada de tu decisión grande. Puede haber dudas con las decisiones grandes. Entonces, y entra el diálogo, pero es que si yo de verdad quisiera ser escritora, yo no estuviera dudando si eso es Sí, lo que sí, sí. quiero. Por supuesto vas a dudar, pero ¿qué es más Total. grande? ¿Las ganas o la duda? Hay un curso que yo siempre he querido sacar que es para las mujeres recién comprometidas y aplicaría para mujeres que le proponen a sus hombres, o bueno, mejor dicho, mujer u hombre o quien sea que se haya comprometido, que dijo que sí, o sea que a veces la propuesta llega y entonces uno dice sí, y entonces claro, luego tú empiezas a ver y tú dices, me voy a casar y empiezan todas las ideas del matrimonio, ¿no? Y que yo digo, es normal tener dudas, o sea, es normal que tú te preguntes, pucha, ya tú dijiste sí, evidentemente tú puedes cambiar de decisión y no por tener dudas no significa que tú no, o sea, que tú no estés eligiendo a esa persona, o sea, como que ese no sea tu camino, ¿cierto? Es como, Totalmente. hay que normalizar un poquito ese periodo de las dudas, pero me gusta mucho lo que dices, porque a veces la mente juega en contra, como que a veces se inscriben dos personas y uno dice, no, es que si se hubieran inscrito 10 pero se inscribieron dos, entonces yo como que mejor voy. Y entonces uno empieza, digamos que a mí me parece que cuando uno entra en esa energía como de, ¿será que cancelo? ¿Será que no? Es una energía que lo desgasta a uno. En cambio, si uno dice, se inscriban cero, se inscriban 10 yo voy a estar ahí. O sea, la energía está firme. O sea, este es mi statement. O sea, Total. como universo, ya tú mirarás qué vas a hacer, pero yo ahí voy a estar firme como un árbol. Totalmente. Mira, Lau, yo estaba viajando yo me fui de mochilera 3 meses por Centroamérica. Si alguien se quiere ir de mochilero solo, por favor, escríbame que le doy todas las recomendaciones porque fue la mejor experiencia de mi vida. Y yo ahí dicté una masterclass de numerología. Yo me encantan los números y los encontré del ser en la numerología. También soy numeróloga. Y mira, toda esa tarde yo decía, no, yo no la quiero hacer, yo no la quiero hacer, yo no la quiero hacer. Y fue, universo, yo me comprometí en hacerle, yo, universo, yo te delego. Si esto no es para mí, se cae el internet en el hostal. Se cae, es que se cae y pasa. Entonces yo, universo, no es para mí. Y entra también el juego de la libertad, que cuando nosotros nos conectamos con esa energía de la libertad, al tú ser libre, todo lo puedes cambiar, y eso es verdad. Todo lo puedes cambiar. Pero no porque lo puedas cambiar significa que lo tengas que hacer. Yo he podido haber cancelado hoy este podcast y no pasa nada. Puedo tener 100 mujeres inscritas y si ese día no me levanto de ánimo, yo lo cancelo y no pasa nada. Pero, ¿qué? O sea, ¿a dónde te va a llevar esa libertad? A elegirlo y a ejecutar. Es que la palabra es ejecución, es ejecutarlo eso. Y lo que hablabas ahorita de las dudas, cuando uno se compromete con el amor, el matrimonio, que para siempre, las creencias, que esto, que lo otro, llega la duda. Y si la duda es suficientemente fuerte para romper ese compromiso, ¿qué valor le estoy dando a la duda? Para mí son como pruebas del universo. ¿Quieres casarte con este hombre? Ven, te voy a poner a dudar, a ver qué tanto lo quieres, a ver qué tanto soportas sostener que tengo dudas, pero aún así lo elijo, con duda. Total, ¿cómo te va, Misa, con la incomodidad? O sea, porque es decir, muchas veces, a veces la gente no quiere lanzarse o cuesta un poco esta energía por ello porque surge una incomodidad. Es como si yo dije, y quiero que también hablemos un poquito de eso que dices tú, bueno, yo el viernes a las 10 de la mañana voy a grabar el podcast, que a veces uno, no sé, a las 9 de la mañana ese día tú te sientes bajoneada y tú dices, no, yo voy a esperar a mañana que seguro me voy a levantar con mejor energía y ese día sí lo grabo, ¿no? Como que siempre a veces nos ponemos esas cosas de hoy no, pero mañana que yo, no sé, me haga este brunch y, no sé, me vaya a surfear, ese día sí voy con toda. Y muchas veces ese mañana no llega, porque ese mañana también te sentiste bajoneada y entonces dijiste, es que de pronto esta semana no, porque esta es la semana del eclipse, entonces yo voy a esperar a la siguiente y le voy a la siguiente. Y entonces vive como esa sensación de posponer, ¿no? Como de estar Sí, posponiendo. Y pasa mucho en el mundo del bienestar y la espiritualidad
Y me acuerdo que fue una de las cosas que yo más agradecí cuando estaba trabajando como coach en sesiones uno a uno, que en mi formación me dijeron como, o sea, no te puede guiar por esta, o sea, como que no es como que hoy no estoy en mi 100, entonces voy a cancelar consultas. ¿Sí me entiendes? Como que no, como no estoy en mi 100, no le voy a dar mi 100 al otro. Y Mm, empecé a darme cuenta, y ya luego lo viví yo en carne propia, que incluso esos días en los que me sentía como más baja de energía, o no sé, estaba teniendo dudas, la terapia llegaba casi que como una terapia para mí también, y la te forma en que sostiene. se acababa la terapia, yo ya estaba arriba, o sea, yo decía como, menos mal tomé esta terapia porque, o sea, esto me acaba de recalibrar, o sea, como que estoy otra vez sintonizada, armonizada, o sea, es como que fui a ese lugar. Entonces yo creo que a veces subestimamos un poco el poder del hacer, o sea, como que, o sea, también lo hemos glorificado, o sea, hay personas que yo sé que son De adictas acuerdo. al hacer y hay una hiperproductividad, pero aquí estoy hablando como del hacer de nuestros sueños, que si nos ponen una tarea en la oficina, es como que, bueno, toca hacerla, la mando y ya está. Pero a veces cuando vamos a grabar nuestro primer episodio del podcast o estamos escribiendo nuestro primer libro o estamos grabando videos para redes sociales, es como que, uy, no, o sea, como que si esto es mío, yo quiero que esto salga perfecto y entonces si no sale, empieza a haber una incomodidad, incomodidad para grabarte, incomodidad porque sientes que no estás en tu 100. ¿Cómo te va con la incomodidad? Me encanta esa palabra incomodidad porque yo siento que la incomodidad es como el primer paso. O sea, vamos a estar incómodas. Estás haciendo algo nuevo. Vas a estar incómoda. Y ahí como que cuando tú tomas la decisión, hacerle ese management al compromiso y management, gestión, sino que siento que la palabra management, a mí no me gusta mucho el Spanglish, pero el management tiene como fuerza. Gestiona esa decisión. ¿Tú vas a grabar el podcast el viernes a las 10 de la mañana, pase lo que pase? ¿O tú vas a grabar el podcast el viernes a la mañana solo si te sientes en tu 100? Las dos son igual de válidas. ¿Tú te vas a ir a estudiar a Madrid solo si te aceptan en la universidad que tú quieres? ¿O tú te vas a ir a estudiar a Madrid, pase lo que pase, tú vas a estar en Madrid? Entonces, es definir cómo es la decisión que tú estás tomando. Y cuando tú no estás en el trabajo al 100, tú igual te toca ir a la junta directiva, igual te toca ir a la vaina. Si te tienes que tomar 3 Exacto. cafés, te los tomas, porque con nosotros, con los sueños, es que nadie te está obligando. Porque cuando tu mamá te dice recoge la ropa, ahí sí la recoges, pero si tú estás contigo, o sea, como que, ¿y qué pasa? Nosotros mismos, nosotras y nosotros somos la persona que más se va a defraudar en la vida eres tú misma. Y eso lo tenemos que ir como disminuyendo con el compromiso y con mi palabra es ley. Como que mi palabra es ley. Si yo digo que yo a las 3 de la tarde salgo para el gimnasio, la clase empieza a las 3:30, salgo a las 3 de la tarde. Si después me doy cuenta que es que puedo salir a las 3:15, salgo a las 3:15. Y la mejor forma de hacer las cosas es haciéndola. Pero también es un entrenamiento en que mi palabra es ley. Por ejemplo, a mí me cuesta el tema de la puntualidad. Yo con el tiempo me cuesta, me cuesta, me cuesta. Y me estoy entrenando en el tiempo y es a las 3:15 cambio de actividad. Puchica, son las 3:15 y yo sí como que no he terminado, cambio de actividad. La alarma. Cuando yo pongo una alarma, o te levantas con 5 alarmas o te vas a levantar en la primera. Y también, ¿qué está sosteniendo esa decisión? Por ejemplo, cuando yo lancé el podcast porque yo me lo prometí a mí misma a finales de este año, en un retiro de mujeres, también el colectivo ahí como dando su fuerza, en voz alta yo dije, yo voy a lanzar un podcast. Yo dije, yo voy a lanzar un podcast, yo no dije, yo voy a lanzar un podcast con estudio de video, con micrófono, con grabación. Yo decía, iba a dictar la masterclass a por ello, y yo dije, qué hipócrita, tengo que lanzar mi podcast. Y entonces ahí entra la procrastinación. En marzo me compré un micrófono, me llegó el micrófono dañado, averigué estudios, bueno, cuestan esto. Marica, lo grabé en mi casa con un celular dándole vueltas a una mesa. Y el primer episodio del podcast no hubo introducción, no fue mi historia, no hubo planeación. Fue explicando por qué yo estaba grabando un podcast de esa manera que lo estaba grabando. Y lo que sostiene esa decisión de grabar el podcast es que yo me estoy entrenando en afinar mi mensaje.
Mi expectativa con el podcast no es que el podcast esté perfecto. No es que llegue a 10.000 oyentes. Y entra, es que la mente es demasiado, es que es brillante. Hablé en el tercer episodio de la libertad. Lo terminé de grabar y yo dije, no, yo quiero hablar más grande de la libertad. Esto no lo es. Ey, en 2 meses puedes hablar del mismo tema de otra manera. Tengo un post y este es para mí como el hallazgo más grande del mundo. No, no lo puedo poner todavía porque tengo que esperar a que tener 10.000 seguidores para ponlo. Y a los 15.000 seguidores lo repites. Pero tú te vas entrenando. Como que esa palabra de entrenarse es que voy a ir mejorando. Yo cuando hago lives me da un cringe verme después el live, no me lo veo. Pero yo sigo haciendo mi live. Yo sigo haciendo mi live porque estoy entrenándome en mi palabra. Yo no estoy esperando ganarme un premio por la mejor oradora, yo no estoy esperando ganarme el mejor live del mundo, que hay una producción detrás. Y lo que tú dices es que como que la energía te va sosteniendo. Y tú sabes que es entrar a una sesión y tú sales como que, wow, y lanzas ese live con esa energía, como que no importa si me trabé, si me levé, si quedó mal, y 3 personas lo ven, pero hay una que te comenta y te dice, esto era lo que yo tenía que escuchar. Y tú dices, wow. O sea, como que de verdad conectarse con esa intención y de que no hay una forma de hacer las cosas. No, es que a mí me gusta el podcast de Lau y Lau lo hace con estudio y Lau invita gente, pero Lau tiene 80.000, 200.000 seguidores, entonces yo escucho podcasts de gente que tiene 1.000 seguidores, que no lo hacen en estudio, que hay interferencia. Entonces, ¿cuál es la receta? Como Así que es. conectarse, o sea, pasar esa procrastinación y es no meterle, o sea, la mente ahí también, no meterle mente. Yo tengo 2 consignas que lo enseño en la masterclass y es cuando llega el pensamiento, tú decir: "¿Y qué pasa?". No, es que yo no tengo micrófono, ¿y qué pasa? No, es que yo me trabo mucho, ¿y qué pasa? Tú misma. Y la otra es, ¿y ahora qué? No, este live no me quedó bien, ¿y ahora qué? Como que llevarte al siguiente paso. Llevarte al siguiente paso, porque la mente es muy hábil en, no, esto no lo hice bien, no, es que yo no, yo mejor no soy buena, no, no, yo mejor me cambio de carrera y hago otra cosa, no, yo mejor paro esto del todo. Y es como, ¿y ahora qué? De hecho, Eduardo me mandó un post que tú hiciste quizás cuando hiciste el viaje al Cocuy, que era, creo que estaba basado en, ¿y qué pasa? Como nunca he hecho este viaje, o sea, nunca he hecho, no sé si un viaje grupal, no sé cómo era la Sí, cosa, pero era como me imagino que un montón de objeciones que tu mente lanzaba, pero si no, que es lo que la mente le hace, la mente le lanza a uno objeciones todo el tiempo, es como, voy a ir, yo me acuerdo que la primera vez, ahora estoy jugando pádel, y la primera me vez que fui a encanta. jugar pádel, o sea, mi mente enloqueció, fue como, tú no, o sea, tú no has, o sea, tú no sabes hacer eso, o sea, como que, porque ese es el deporte, o sea, Eduardo, mi esposo, juega eso, o sea, su deporte hace 2 años, como, ese es el deporte de él, no el tuyo, él es el que es bueno, o sea, tú no sabes, tú no eres tan buena con los deportes, y es como, ¿y qué pasa? O sea, como que me voy a llevar allá, o sea, ya miro, ¿me entiendes? Voy a ir, que yo siempre digo como, en la mente nunca lo vas a descifrar, o sea, como que tú nunca por quedarte pensando, tú nunca vas a saber como que si eso es Total. bueno o no. O sea, no es como que, bueno, a mí me da risa cuando la gente me dice que voy a pensarlo. Como, o sea, dale, piénsalo, porque es No, como, no te hagas eso, no te hagas eso, no te metas ahí. pero es como una muletilla que tenemos, ¿sabes? Como, Sí. déjame que voy a pensarlo. Y yo me he puesto a pensarlo, ya yo cambié la frase, yo digo, voy a sentirlo, ¿sabes? Como, Me también voy encanta. a sentirlo. A ver si sí voy o sea, como que si esa sensación se siente como que me estoy expandiendo y quiero hacerlo, o si esa sensación es como que me está contrayendo y no quiero hacerlo, si esa sensación se siente incómoda porque es algo que no quiero hacer y no me interesa hacerlo ahorita, o se siente incómoda porque nunca lo he hecho y hay que atravesar esa Está incomodidad bien. también. Yo digo que a veces también en el mundo espiritual y de bienestar nos dicen como, no, si te está incomodando, suéltalo. Y es como, no, amiga, te vas a incomodar. O sea, yo siento que ese ha sido como, Estréllate, estréllate, y después mira a ver qué haces. Y es cierto lo que tú dices, porque, Lau, las excusas son reales. Yo nunca he jugado pádel por primera vez. Yo no soy buena en eso. Eso puede ser perfectamente real. Yo no tengo tiempo, eso es una verdad. Pero ¿y ahora qué?
¿y ahora qué? Y es que la primera vez es la pinche primera vez. O sea, y una cosa que yo me digo mucho y que también le comparto mucho a mis clientas cuando estamos en sesiones es, ¿quién vas a ser tú después de eso? ¿Quién vas a ser tú después de esa clase? Como que porque el tesoro está cuando tú cruzas el puente. Y es Total. desde dónde voy a jugar pádel para ganarle a mi esposo y para hacerla mejor y demostrarme a mí que yo tengo resistencia y que aguanto una hora dando raqueta, o yo voy a ir para curiosear y descubrir y a Y ver jugar y divertirme, o sea, se volvió como mi divertirme. foco, es como te vas a divertir, no importa lo que pase. Exacto. Entonces es como que, ¿a dónde te conectas? Y si tu objetivo es, no sé, si tu objetivo es correr una maratón y ser la primera persona, válido. Pero si tu objetivo es ir a una maratón y a ver si llegas o no, chévere también. Como que, Ujú. ¿a dónde mides eso? No, es que yo no corro rápido. ¿Y qué pasa? Tengo miedo. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Y ahí entra la valentía de empezar a hacer las cosas, porque la valentía es hacer las cosas con miedo. Si no hay miedo, no hay valentía, porque hacer las cosas sin miedo, pues tampoco siento y tampoco ha sido mi experiencia que algo grande me da pánico. Cuando una clienta me escribe, hola, mira, quiero una sesión contigo, yo entro como que, ay, Dios, será, pero como que entra ese miedito, ese susto, pero también la emoción de hacer lo que tanto estás queriendo hacer, pero cuando el día que deja de haber miedo, el día que deja de haber emoción, el día que no te excite dar una conferencia, una charla, que no te den nervios, a lo mejor es el día que hay algo más grande para ti. Entonces, atravesar esa incomodidad desde el gozo que te da la persona que viene después de esa incomodidad. Total, de hecho, Michelle Poller, que es la creadora de Hello Fears, ella estuvo aquí en ese podcast y ella no sé si lo dijo ahí o lo dijo en otro momento, pero ella dice como, a mí no me gusta que la gente me diga, o sea, como que yo no soy fearless, o sea, como que ella dice, yo no, o sea, yo no es que no tenga, no, eso tiene que haber un nombre en español que sea como, que no, no es que no me dé miedo, yo soy valiente, o sea, yo soy brave porque yo siento miedo y lo hago a pesar del miedo, o sea, no, no es como yo sé que hay gente que, o sea, no sé, hay gente que no le da miedo tirarse de un avión o hay, ¿cómo se llama? El paracaídas o hay gente que no le da miedo escalar una montaña. A mí todo eso me da miedo y por eso ella hizo un reto. Ella empezó su proyecto así porque ella hizo un reto de 100 días haciendo todos los días algo que le diera miedo, pero hacerlo. Me da Mm, pánico tirarme el paracaídas y se lo hacía y se grabó y lo subió a wow. YouTube y todo el cuento. Entonces decía, horrible, o sea, cada vez, o sea, decía en qué momento me metí en eso, pero claro, ¿en quién me convertí después de hacer eso? ¿Sabes? Es como ya el miedo, claro, lo sentía en cada célula de mi cuerpo, pero lo hacía. Y también como honrar ese miedo, lo que tú dices. Habrá gente que abrir un podcast es lo más natural del mundo porque les encanta, porque no sienten nervios, porque estudiaron comunicación, porque han trabajado en radio. Divino. Pero a mí me daba miedo, porque yo nunca lo he, o de pronto sí lo he hecho antes, que no hay una fórmula, como que porque el otro no tenga miedo significa que entonces yo no tengo que tener miedo. Y ahí es como que volver también a como anclar y aterrizar esos pasos que tú vas a dar. Yo, 51 episodios en el podcast, esa es como la meta. No, por ejemplo, quiero ser la mejor mamá del mundo. No, aterrízamelo. Sí, Ok, sí. voy a recoger a mis hijos todos los días en el colegio durante un mes. Perfecto. Y ya ese es como tú, ahí me cumplí. No es voy a recoger mis hijos y les voy a dar merienda y les voy a cocinar saludable y los voy a acostar en la cama, sino es cuál va a ser tú, como que tú, eso que tú puedas chequear. Y tampoco para volverse como pragmático, ni esta energía como tampoco del hacer, pero sí para que los sueños se vuelvan un plan de trabajo y enfrentarte. Esto me da miedo porque es primera vez que lo voy a hacer, o esto me da, no sé, me incomoda y de verdad no lo quiero hacer porque no me llama. A mí no me llama ni cinco tirarme de un avión. De acuerdo. Me da pánico también, pero es que no me inspira. Escalar una montaña me da miedo porque no tengo mucha Y resistencia. sobre todo, Isa, que tenga sentido para ti. O sea, yo cuando fui a pádel por primera vez, una de mis grandes, o sea, mejor dicho, de mis intenciones de llevarme a hacer pádel por primera vez era que yo tenía una creencia en el colegio de que yo era mala para los deportes. Entonces, eso yo lo rompí cuando empecé a surfear, pero era como, sí, pero eso es solo surfeando, o sea, en lo otro sigue siendo mala. Y fue como,
bueno, ahora de hecho me vino a la memoria que yo no sé si tú te acuerdas cuando nos conocimos, o sea, en persona, que fue en una clase de voleibol porque Eduardo iba a jugar y yo me acuerdo que me quedé sentada la primera parte o sea, la gran primera parte del juego, como el 70% del juego o el 80%, porque yo era como que yo, o sea, yo no sirvo para los deportes, yo no voy a jugar, yo no voy a pasar pena, yo no voy a hacer quedar mal el equipo, o sea, yo no voy a hacer eso. Y al final como aunque me costó hasta el final, pero lo hice, fue como, bueno, o sea, voy a decir al menos que me enseñen a sacar, y bueno, ahí saqué y hice alguna cosilla. Entonces, para mí lo de pádel fue como, quiero ir y probar en mi propio cuerpo si me gusta o no me gusta, pero lo que decíamos, como que en la mente no lo voy a saber. Isa, gracias, gracias, gracias por este episodio tan espectacular. Siento que, bueno, ya lo tienes muy integrado y lo has normalizado, todo, digamos, ese poder que tienes y esa claridad, pero pues yo te la honro y te la admiro y te la veo y te la celebro y te la aplaudo y que por eso te quise traer aquí porque siento que eso es una conquista grandísima, o sea, como que uno pueda decir, y me acuerdo que pues lo he leído en tus historias y en tus posts también como de mi palabra es ley, o sea que tú dices como, yo digo que voy a ir a caminar el sábado, yo me llevo a caminar el sábado, o sea, no, eso no queda como en un no negociable. Entonces, gracias por aceptar la invitación y cuéntanos si alguien te está escuchando por primera vez, tus redes sociales, donde pueden comprar tu libro también. Milao, me encanta, me quedo con esa palabra de conquista, porque me encanta como que ese sentimiento y va también muy relacionado con la relación del a por ello, de volvernos unos, entrenarnos y volvernos unos expertos en hacerle caso a las decisiones, a las ideas, ejecutar las ideas hasta el final. Y también siento, y una vez leí una frase que me encantó, que no hay mejor maestro que el que enseña lo que tiene por aprender. Y hoy se ve como una conquista grande en mi vida, pero es una tras otra chiquititica. No es que uno se vuelve experto y ya, sino que constantemente se está entrenando en ese tomar decisiones. Así que bueno, me llevo esa palabra de conquista. Me pueden seguir en Instagram en @librecaminante. Así también se llama el podcast Libre Caminante. Y ahí comparto cursos, talleres. Y el libro también lo pueden comprar ahí por mi Instagram. Van a ver la página web librecaminante.com. Es un cuento ilustrado bellísimo para niños y niñas de 3 a 8 años. Y bueno, se pueden estar enterando de más cositas, masterclasses que vienen sobre este poder tomar decisiones. Hermosa. Mi corazón y gracias a ti por llegar hasta el final de este episodio. Gracias a Acorde por hacer posible este podcast y nos oímos en el siguiente episodio. Te quiero mucho. Chao, chao.